Buenas futuros doctores, espero que estén bien y pues vamos a empezar con un tema sumamente importante para la vida. ¿Ok? ¿Qué es esto? Es la célula. La célula es la unidad más pequeña que puede realizar todas las actividades asociadas con la vida en cualquier lugar a donde ustedes vean y donde haya vida va a haber células, van a haber células, plantas, animales, todo lo que tenga vida, ¿sí? Todo lo que ustedes sepan que tenga vida. Vamos a dividir este tema tan importante en tres partes principales, ¿sí? Lo que es su pasado, cómo se fue descubriendo, las diferentes personas importantes que descubrieron las diferentes partes, la clasificación de la célula y la estructura de la célula. Vamos a abarcar en este video estas primeras dos, ¿sí? Y luego vamos a hablar más a fondo de la estructura de la célula, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Teoría celular. ¿Qué tenemos nosotros como teoría celular? La célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. La parte de la biología que se ocupa de ella es la citología, ¿sí? Ok, vamos a borrar esto por acá. Y voy a meter una imagen por acá para que ustedes tengan en cuenta más o menos cómo fue la teoría celular, ¿sí? La línea del tiempo. Sí, justo. Acá. Ahorita lo vamos a ver más a fondo. Entonces, como se los había dicho, la rama de la ciencia que estudia específicamente las células es la citología. Vamos a poner por acá. ¿Okay? Vamos a ponerlo con marronito. ¿Okay? Entonces vamos a ponerlo por acá. Bueno, de hecho vamos a escribirlo acá arriba. Acá es donde vamos a poner todas las características. ¿Ok? Entonces por acá tenemos nosotros ahí está. Como se los había dicho, es una rama que estudia la ciencia, que es básicamente la citología. ¿Ok? La citología. La célula es el nivel de organización más pequeño, ¿sí? Que tiene la capacidad para metabolizar y autoperpetuarse. Por lo tanto, tiene vida y es responsable de las características vitales de los organismos, ¿sí? Como nosotros sabemos, es bastante importante la célula, ¿sí? Y pues, como dice, puede perpetuarse, ya que esta se puede dividir y dividir y dividir sin parar, ¿sí? Es verdad, se va dañando, pero es una célula que puede dividirse, como dije, y ayudar demasiado, ¿ok? En la célula ocurren todas las reacciones químicas que nos ayudan a mantenernos como individuos y como especies. Estas reacciones hacen posible la fabricación de nuevos materiales para crecer, reproducirse, repararse y autorregularse. Asimismo, produce la energía necesaria para que esto suceda, ¿sí? Básicamente es como una casa, ¿sí? Como un sistema donde produce y de lo que produce, produce más y así sucesivamente, ¿ok? ¿Necesita energía? Bueno, pues esta misma lo produce, ¿ok? Todos los seres vivos están formados por células. Hay algunos organismos que pueden ser unicelulares, que son los que solo poseen una célula, ¿sí? Una, y los pluricelulares, y como su nombre lo dice, tiene más de una célula, ¿sí?
más de una célula, ¿sí? Si consideramos lo anterior, podemos decir que la célula es nuestra unidad estructural, es la unidad de función y la unidad de origen. Finalmente es lo que postula la teoría celular moderna. Llegar a estas conclusiones no fue un trabajo fácil. Se requirió de más de 200 años aproximadamente y el esfuerzo de muchos investigadores para lograrlo, ¿sí? Entonces es lo que vamos a ver a continuación, todos los aportes que los científicos nos dieron poco a poco, ¿sí? Que nos fueron ayudando a obtener estas diferentes partes que fueron como su granito de arena, ¿saben? El granito de arena que permitió que se pudiera descubrir la célula. Ok, vamos a ver. Por aquí les dejé una línea del tiempo para que puedan observar cómo fue poco a poco dándose descubrimiento y descubrimiento, ¿sí? Vamos a ver, creo que lo tengo por acá. Déjame ver. Vamos a empezar con el primer científico, que fue, no sé si se logra ver acá, pero básicamente fue Robert Hooke. Vamos a remarcarlo por acá. Vamos a escribir con él. Déjenme un ratito. Esto se lo digo. Ahí está. Este de acá fue Robert Hooke. ¿Ya? Es un personaje bastante importante y puede llegar a confundirse con otro personaje. ¿Sí? Pero ¿quién fue Robert Hooke? Robert Hooke fue el que acuñó el término célula después de observar células vegetales a través de un microscopio primitivo, ¿sí? Básicamente lo que hizo Hooke fue como que ver a partir de un microscopio muy básico, muy casero. Y lo que hizo fue, según yo, él observó ¿cómo eran estos? Un corcho, ¿sí? Observó un corcho y él miró como un montón de celdas, ¿sí? Un corcho él lo definió como si fuese un panal de abejas, ¿sí? Ustedes ya han visto los panales de abejas que tienen un montón de celdas, ¿ok? Entonces, a partir de este término que le dijo celdas, él fue el que acuñó el término célula, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. Él fue el que denominó el término célula, ¿ya? A partir de lo que había visto, que eran las celdas, ¿sí? Como segundo, tenemos acá a este señorcito que se llama que se llama Matthias Schleiden. ¿Ok? Él lo que concluyó fue que todas las plantas estaban compuestas de células, ¿sí? Él observó plantas a través del microscopio y vio diferentes de igual manera como celdas.
Entonces, ya que ya tenían el término célula, entonces se la acuñó de que todas las plantas tenían células, ¿ok? Va. Luego, acá, en 1839, llegó un señorcito llamado Theodore Schwann, ¿sí? Theodore Schwann. Este señor lo que hizo fue de que hizo una observación similar para los animales, que básicamente estos hallazgos sentaron las bases de la teoría celular, ¿sí? Hizo lo mismo que Matthias Sladen, solo que esto fue de que todos los animales, todas las plantas contienen células. Y Theodore Schwann también dijo lo mismo, solo que con todos los animales. ¿Ya? Va. Ahora, en 1855, acá ¿quién fue? Este fue Rudolf Virchow. ¿Sí? Rudolf Virchow. ¿El que hizo? Básicamente propuso que las células solo surgen de células preexistentes. ¿Sí? Esto es un concepto muy interesante y que va a servir más adelante, que dice que solo las células surgen de células preexistentes, desacreditando la creencia de que la generación espontánea, de que las cosas solo salían porque sí, de la nada aparecían, ¿ya? Este concepto se convirtió en la pieza final de la teoría celular, conocida como principio de biogénesis, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá, que sería el principio de biogénesis. ¿Ya? Va. Como siguiente tenemos en 1861 a Walter Fleming. ¿Ya? Bueno, creo que vamos a... No, está muy grande. Vamos a eliminarlo. Entonces, por acá tenemos a Walter Fleming. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Él descubrió los cromosomas en 1861 mientras estudiaba la división celular. Este descubrimiento fue un paso importante en la comprensión de la genética celular, ¿ya? Él estaba estudiando la división celular, estaba viendo ciertas células y vio como que los diferentes procesos de las células. Y pues él descubrió de que pasaba de estar como el núcleo como en estado líquido, por así decirlo, a estar condensado en cromosomas, ¿ya? Entonces él descubrió los cromosomas. ¿Ya? Cromosomas, ¿ok? Va. Como siguiente tenemos por acá a Richard Altman, ¿ya? Richard Altman, ¿ya? Que esto por aquí. Richard Altman. ¿Qué fue lo que él descubrió? Las mitocondrias en 1880, lo que llevó a una mayor comprensión de la respiración celular
y la producción de energía en las células, ¿sí? Ellos ya tenían de por sí como que el conocimiento de que las células producían energía y respiraban y demás, ¿ya? Pero no sabían cómo ni por qué. Entonces, este señorcito, Richard Altman, fue el que descubrió las mitocondrias, la que era responsable de todo esto, ¿ok? Va. Como siguiente está Friedrich Miescher, ¿sí? Se lo voy a escribir por acá. Friedrich Miescher, ¿ya? Friedrich Miescher, que descubrió el ADN, ¿sí? Descubrió el ADN, lo que llevó a una revolución en la comprensión de la genética y la herencia celular, ¿sí? Descubrió cómo era el responsable de llevar el material genético, el ADN, ¿sí? Lo que nos da a nosotros nuestras características diferentes que nosotros tenemos, como lo habíamos dicho anteriormente, en los ácidos nucleicos, ¿sí? Va. Y por último tenemos a dos personas muy importantes, que son James Watson y Francis Crick. Ahorita más adelante les voy a... Ahorita solo hablamos de esos señores, pero vamos a hablar de otros que también fueron bastante importantes, ¿sí? Aquí tenemos a dos señores, James Watson y Francis Crick, ¿ok? Estos dos descubrieron la estructura del ADN en 1953, utilizando datos de otros científicos como Rosalind Franklin. Este descubrimiento fue un hito en la biología moderna y llevó a una mayor comprensión de la genética y la biología celular, ¿sí? Aquí ya vieron más a detalle el ADN, ¿ya? Estructura del ADN, ¿ya? Va. Entonces acá, como les dije, estos dos acá, aquí de por sí descubrieron los cromosomas, ¿ya? Que eran como pedacitos, son así, ¿ya? Aquí descubrieron los cromosomas. Aquí descubrió que existía ADN, que era el que transportaba todas las características. Y aquí es donde ya descubrió la estructura del ADN, que lo vamos a ver más adelante, sí, pero es bastante compleja. Es como una forma de hélice y que va así y luego esto va así y demás. Sí, es una estructura bastante compleja que descubrieron estos dos señores, ¿ya? Vamos a hablar de otros a los que les había dicho. Tenemos a Hans y Zacharias Jensen, que improvisaron el primer microscopio, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá como información extra, ¿ya? Tenemos por acá en 1590 a Hans, bueno, vamos a escribir, va, Hans y Zacharias Jensen, ¿sí? Estos dos descubrieron el microscopio, ¿ya? No lo descubrieron, improvisaron el primer microscopio, ¿sí? Ya después sigue Robert Hooke, que es el que ya habíamos hablado. Luego sigue en 1676, no hablamos de él, pero también sigue siendo bastante importante, que fue Leeuwenhoek, ¿sí? Leeuwenhoek, ¿ya? ¿Qué hizo él?
Él fue el que descubre que al observar en el microscopio ciertas partículas tenían vida, y a estos seres les llamó animalculos, ¿sí? Que básicamente en un futuro iban a ser las células, ¿sí? Especialmente las animales. Luego está en 1682 Nehemiah Grew, que reconoció las células de las plantas, pero se refiere a ella como vesículas, ¿sí? Aún no era concreto, ¿sí? Hasta que llegó este señorcito que les había dicho, que fue Matías Schelen, que fue el que vio que estaban todas las plantas, habían células en todas las plantas, ¿sí? Luego tenemos a Trevinarius en 1802, que propuso que las células eran entidades reales y se podían aislar tejidos. Luego está en 1817 un señorcito que dijo de que los tejidos eran formados por células individuales y que no eran huecas, ¿ya? Que no tenemos el nombre de este señor, pero básicamente decía de que los tejidos, todo lo que nosotros nos conforma, se forma por células, ¿ya? Luego está está este señor que les dije que iba a ser bastante importante y algo confuso, en 1831, ¿ya? Que es Robert Brown, ¿sí? ¿En qué se diferencia entre Robert Brown y Robert Hooke? Estuvieron en épocas bastante diferentes, ya que Hooke estuvo en 1665 y Robert Brown estuvo en 1861. Lo que postuló Robert Brown fue de que descubrió que al observar células de plantas, que estas poseen una unidad central que es conocido como núcleo, ¿sí? Él descubrió el núcleo, ¿sí? Gracias a él nosotros tenemos conocimiento de qué es el núcleo, ¿ya? Luego sigue, vamos a ver, Franz Leyden, ¿sí? Los componentes que descubre en 1857, descubre los componentes fundamentales de la célula, cuáles son la membrana, el contenido y el núcleo. Vamos a ver, 1861 Max Schultz descubrió un conjunto formado por cada núcleo y la sustancia homogénea corresponde a una célula, ¿sí? Aquí casi que todos los términos fueron bastante parecidos, pero cada uno aportó diferentes partes a la teoría, ¿ya? Luego está Brooke, que dice que la célula está compuesta por organismos más pequeños que esta. Y ya después está Edward Strasburger en 1875, que dijo que los cromosomas migran a los polos tanto en animales como en vegetales, ¿sí? Esto lo vamos a ver después más detallado, ¿sí? Pero por el momento estas son como que los más importantes, los que resaltan más, ¿sí? Les van a preguntar por Robert Hooke, por Robert Brown, que fueron las contribuciones bastante llamativas. Por quién más les podrían preguntar, que he visto, por Virchow, ¿sí? Que fue el principio de biogénesis, ¿ok? Y creo que solo, principalmente estos, los que están acá, ¿ok? Y pues sí, solo fueron estos. Va. Entonces, vamos a hablar ahora de que el concepto de célula como unidad anatómica y funcional de los organismos surgió entre los años 1830 y 1880. Aunque fue en el siglo
17, cuando Robert Hooke descubrió por primera vez la existencia de las mismas, de las células. En 1830 se disponía ya de microscopios con una óptica más avanzada, lo que permitió a investigadores, como les había dicho, Theodor Schwann, ¿sí? Theodor Schwann y Matthias Schleiden, definir los postulados de la teoría celular, ¿sí? Estos dos personajes, vamos a marcarlo por acá, con visita. Va. Este personaje acá, Matthias Schleiden y Theodor Schwann fueron los dos principales que ayudaron a posponer la teoría celular, ¿sí? Bueno, los conceptos de la teoría celular. ¿Ya? Va. Son 4 postulados principales, que están estos 4. Bueno, vamos a escribirlos por acá, en verdecito, para que se sepa que fueron ellos. Tenemos estos 3, que fueron 4 postulados de la teoría celular. Postulados, ¿ya? Fueron 4 principales. La primera dice que la célula es una unidad morfológica de todo ser vivo, es decir, que en los seres vivos todo está formado por células o por sus productos de secreción, ¿ya? La célula es la unidad estructural o anatómica de la materia viva, ¿sí? Entonces, define la célula como unidad morfológica. Unidad morfológica. ¿Ya? Va. O estructural. Estructural. Este es el primero, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. El primer postulado. El segundo nos dice lo siguiente. Vamos a ponerlo ahora con texto. Va. El segundo nos dice que las células provienen tan solo de otras células preexistentes. Por lo tanto, la célula sería la unidad básica de reproducción de los seres vivos, que fue básicamente lo que dijo este señorcito, Rudolf Virchow, el principio de biogénesis, ¿sí? Este sirvió sirvió de postulado para la teoría celular, ¿sí? Que es las células provienen de otras preexistentes. ¿Ya? Va. Células provienen de otras preexistentes. ¿Ya? Va. Este es el tercero, que nos dice que las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato y son controladas por sustancias que ellas secretan. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. En una célula ocurren todas las funciones vitales. Así pues, la célula es la unidad fisiológica y funcional de la vida, ¿ya? Nos dice eso. Básicamente nos recalca como que las cosas más importantes de la célula, ¿sí?
En este caso la célula es la unidad fisiológica y funcional de la vida. Ya va. Entonces, este sería el tercer postulado. Y como cuarto tenemos el siguiente, que nos dice que cada célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo y del desarrollo y el funcionamiento de un organismo de su especie, así como para la transmisión de esa información a la siguiente generación celular, ¿sí? Entonces la célula también es llamada como la unidad genética de los seres vivos, ¿sí? La célula es la unidad genética de los seres vivos. ¿Ok? Y pues estos son los cuatro postulados principales. ¿Ya? Pues solo sería, como les dije, estos cuatro postulados con que ustedes se lo sepan. Y los científicos principales, que serían estos mayor que nada, y estos que les puse acá. Los demás no son tan importantes, ¿ya? Pero es muy poco probable que les pregunten sobre ellos, ¿ya? Ok, aquí terminaríamos con teoría celular. Esto fue lo que hicieron para la teoría celular y demás. Ahora pasamos a la clasificación de la célula, ¿sí? La célula se divide en dos como tipos de célula, ¿sí? Tiene dos tipos de células principales. Vamos a hablar de la primera, que sería la célula procariota. Célula procariota, ¿ok? Entonces, ¿qué sabemos nosotros de la célula procariota? Las células procariotas presentan una organización estructural simple, no poseen núcleo y se caracterizan por presentar su ADN disperso en el citoplasma, ¿ya? Vamos a ver por acá. Ok. Vamos a crear un ¿ya? Va. Entonces, vamos a hablar de las células acá. Las características de las células procariotas. ¿Ya? Entonces, otro rasgo distintivo de este tipo de células son sus mecanismos de expresión genética, ya que la transcripción y la traducción ocurren simultáneamente en el mismo compartimiento celular, en el citoplasma. ¿Ya? Va. Entonces, aquí está. Va. Como habíamos dicho, primera característica principal de la procariota es de que va. Es de que tiene un nucleoide, ¿sí? No tiene su ADN envuelto como sería la eucariota, ¿sí? Sino que tiene nucleoide, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo se ve esto, ¿sí? Los organismos formados por células procariotas
son los organismos unicelulares más pequeños y el grupo más antiguo y abundante de los seres vivos. Los principales representantes de este tipo celular son las cianobacterias, ¿sí?, como lo habíamos visto en los reinos protistas, cianobacterias, ¿ya? O las algas azules, ¿sí?, y las bacterias, ampliamente estudiadas, ¿sí?, son bastante estudiadas. Ahora, las células procariotas que no poseen un núcleo celular delimitado por una membrana, o sea, que carecen de membrana del núcleo, los organismos procariontes son las células más simples que se conocen, ¿sí? Las más simples, ¿ok? Son las más simples, y en este grupo se incluyen las algas azul verdosas y las bacterias. Las células procariotas, como las bacterias, bueno, creo que ya, ahora vamos a ponerlo por acá para que ustedes puedan identificar una célula procariota, ¿sí? Esta es una célula procariota. Vamos a ponerlo, sí, aquí al ladito. Por acá, ahí está. Va, las partes de las células procariota. Para empezar, necesito que lo vean así. Esta es una célula procariota. Tiene pelitos y tiene una cola, ¿sí? Es lo que más resalta de esta célula, ¿ya? Va. Las células procariotas, como las bacterias, presentan las siguientes estructuras básicas, es decir, la mayoría de células procariotas van a tener estas estructuras. La primera es la pared celular. Vamos a agrandarlo un poquito más. Va, ahí está. La primera es la pared celular, ¿ya? Es esta. La pared celular es la que rodea la membrana plasmática y les otorga forma a las células bacterianas, ¿ya? La pared celular es la más externa, ¿sí? Luego está la membrana plasmática, que es una bicapa de lípidos y proteínas que delimita la célula, regula el paso de sustancias y se repliega hacia el interior, formando estructuras denominadas mesosomas, ¿sí? Creo que no está por acá. Creo que podría ser este, el compartimiento fotosintético, también es llamado mesosoma, ¿ya? Que como se los había dicho, ¿cómo se los digo? Son como saquitos, ¿sí? Saquitos de diferentes sustancias, ¿ya? Va. Estas aumentan la superficie de la membrana y colaboran con el metabolismo y en el proceso de división celular, ¿ya? Va. También tienen un citoplasma. El citoplasma es como todo el líquido que está dentro de la procariota, ¿sí? No lo mencionan por acá, pero es básicamente el citoplasma. Ya, va. Es un sistema coloidal formado principalmente por agua y ribosomas, donde también se encuentran diversas macromoléculas orgánicas como proteínas y polisacáridos, ¿ya? Luego están los ribosomas, que son las estructuras compuestas por dos subunidades constituidas por ácido ribonucleico y proteínas, que participan en la síntesis de proteínas. Luego está el ADN bacteriano. Está constituido por una sola molécula de ADN circular, unida por sus extremos, cromosoma bacteriado y sobreenrollado, que se encuentra libre en el citoplasma formando el nucleoide. Va. El nucleoide no es esto, sino no es como que este gusanito, ¿sí? Sino que el nucleoide es todo este espacio
que rodea al ADN bacteriano, ¿sí? Este es el nucleoide. Esto es lo que lo diferencia de los demás. Luego están los flagelos, que son los apéndices filamentosos que otorgan movilidad a la bacteria. ¿Sí? La bacteria se mueve, se va moviendo como si fuese un gusanito, ¿sí? Entonces se mueve gracias a este flagelo, ¿ok? Luego están los cilios, o ya también llamados pili, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá, cilios o pili, ¿sí? Que son filamentos más cortos y finos que los flagelos, ¿ya? ¿Qué más? Ah, sí, también está, creo que no está acá, pero la cápsula, ¿sí? A ver, la pared celular, bueno, la membrana celular es la que está más adentro. Vamos a ver, vamos a dividirlo por acá. Acá está. Entonces, vamos a dibujarlo con verdecito, ¿sí? Aquí está la membrana. Aquí hay otra, y luego aquí hay otra un poco más grande, ¿sí? Va. Entonces, esta capa que está hasta más de último es la llamada cápsula, ¿ya? Luego esta membrana, que es como que la segunda más pequeña, la de en medio, esta es la pared celular, ¿ok? Y luego esta, la que está hasta más de último, es la membrana celular, ¿ok? Básicamente estos serían los tres principales, ya. Esta tiene bastantes capas, la bacteria, ¿sí? Está el periplasma, que es como el líquido que se encuentra acá entre... Uy, ¿qué me esto? Ahí está. Que sería el líquido que se encuentra entre la membrana celular y la pared celular. Los ribosomas ya los dijimos, el nucleoide ya, el compartimento se podría decir como que es el mesosoma, ¿ya? Y diferentes partes, ¿sí? Básicamente esto es la procariota, no tiene mucho de qué hablar. Es, como dije, es la célula más simple, ¿sí? Va. Pasemos ahora a el otro tipo de célula, que es la célula eucariota, ¿sí? La célula eucariota. Va. Entonces, vamos a crear por acá. Vamos a ver. ¿Sí? Dice por acá. Va. Aquí está. Entonces, la célula eucariota. Vamos a definir los términos de la célula eucariota. Las células eucariotas son las células que tienen la estructura más compleja que pues se diferencia, ¿ya? A comparación de la procariota, que la procariota tiene una estructura muy simple a comparación de la eucariota es bastante compleja. Todas las células tienen en común algunas estructuras y muchos de los procesos celulares que se llevan a cabo de una manera similar, ¿sí? Va. Las células eucariotas se caracterizan por estar formadas por tres estructuras básicas, ¿sí? Es decir, todas las eucariotas, sin importar su división, van a tener, vamos a ponerlo por acá, ajá. Acá, vamos a ponerlo acá.
Aquí. Va. Entonces, como les había dicho, las eucariotas tienen ciertas características. Entre estas vamos a encontrar las siguientes: que todas las células van a tener tres partes fundamentales, ya, como lo sería. Vamos a escribirlo en texto. Todas las células eucariotas van a tener membrana plasmática, también van a tener citoplasma y un núcleo, ¿ya? Van a tener un núcleo. Esto es bastante fundamental entre las eucariotas. Estas partes las tienen que tener sí o sí todas las eucariotas. No. Las células eucariotas poseen un núcleo celular delimitado por una membrana. Estas células forman parte de los tejidos de organismos multicelulares como nosotros. Poseen múltiples orgánulos y las eucariotas a su vez pueden ser en función de su origen célula animal y célula vegetal. Las células eucariotas presentan las siguientes estructuras, como les había dicho. Presentan una membrana plasmática, citoplasma y núcleo, ¿ya? Va. Vamos a compartir por acá. Va. Vamos a escribir cada una de estas, ¿ya? Por acá. Ok, va. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la membrana plasmática? Esta estructura delimita la célula separándola del medio externo. Regula la interacción entre la célula, su medio externo y las células vecinas. Está constituida principalmente por lípidos, ¿sí? La membrana plasmática está constituida por lípidos, ¿sí? Es la delimita, ¿sí? Delimita la célula. También una de las principales funciones de la membrana plasmática es regular el transporte de sustancia tanto hacia el interior de la célula como hacia el exterior de la célula, ¿sí? Entonces es regular el transporte, ¿sí? Regular el transporte de sustancias. Y también separa la célula del medio que la rodea, ¿sí? Como lo había dicho, delimita. Va. Ahora, el segundo es el citoplasma. En el citoplasma hay un espacio comprendido entre la membrana plasmática y la membrana nuclear, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a comentar esto. Va. Entonces, está constituido por una fase semilíquida denominada citosol. Les voy a poner una imagen por acá para que lo vean. Vamos a ponerla por acá. Bueno, vamos a ver la animal por este momento, ¿sí? Por el momento. Entonces, como lo había dicho,
tiene una membrana plasmática, que todo esto, todo lo que lo rodea, ¿ya? Luego tiene el citoplasma, como dije. Hay un espacio entre toda esta membrana, la membrana plasmática y la membrana nuclear, ¿sí? Aquí hay organulos, como se pueden dar cuenta. Hay un montón de organulos, ribosomas. Vamos a ver a continuación todos estos, ¿ya? Pero acá hay como un montón de... como espacio, ¿sí? Pero esto no es espacio, sino que es el citoplasma. El citoplasma es como un tipo de que había dicho, fase semilíquida, denominada citosol o hialoplasma, ¿sí? Vamos a escribirlo por acá. Se puede considerar de las dos maneras. Puede ser llamada citosol o hialoplasma. ¿Ya? Y también por el citoesqueleto. Citoesqueleto, ¿sí? El citoesqueleto es como su nombre lo dice, como un esqueleto, pero es el que le da forma a la célula, ¿sí? En este caso le da una forma redonda, ¿ok? Va. El citosol está formado principalmente por agua, donde se encuentran disueltas distintas moléculas orgánicas como proteínas o sales minerales, que en este caso son inorgánicas. En el citosol se realiza la síntesis de proteínas y se lleva a cabo la mayoría de las reacciones químicas comprometidas con el metabolismo celular. Ahora bien, el citoesqueleto presente únicamente en células eucariotas es el responsable de mantener o modificar la forma celular, como se los había dicho, de acuerdo a los requerimientos, de movilizar y organizar organelos celulares en el citoplasma y también posibilitar la contracción de las células musculares. Contiene a los organelos y determina el movimiento celular, ¿sí? Hay algunas células que van a ser de diferentes tamaños y colores, ¿sí? Son como las células musculares, las células óseas. Estas no van a tener la misma forma, ¿sí? Las demás, todo el tipo de células no van a tener un mismo tipo de forma. Entonces, el que hace el favor de poner a la célula con diferentes formas es el citoesqueleto, ¿sí? El citoesqueleto es el que hace de que como que forma todas estas diferentes hace todas estas diferentes formas, ¿sí? Y pues de igual manera el citoplasma es el que contiene a los organelos, tiene a los organelos y determina el movimiento celular. ¿Sí? Movimiento celular. Ahora, el núcleo es el más importante. Se encuentra delimitado por una doble membrana denominada envoltura nuclear, ¿sí? Envoltura nuclear, ¿sí? Presenta poros que permiten la comunicación con el citoplasma, ¿sí? El núcleo es el centro de comando de toda la célula, es el que hace las decisiones, es como el cerebro, ¿sí? Va. Está formado por una parte soluble llamada nucleoplasma y por la cromatina, que corresponde a fibras de ácido desoxirribonucleico, o también llamado ADN, ¿sí? Estas que están asociadas a proteínas denominadas histonas, ¿sí? Como se los dije, aquí los términos les podrán parecer raros, pero créanme que ya después de algunos videos, cuando empecemos a hablar de genética y demás, todo esto se les va a hacer muy fácil, ¿ok? Ahora, el núcleo posee uno o más nucleolos, que son corpusculosos, donde se ubican los genes ribosomales, ¿sí? Tienen nucleolos, ¿ya? Nucleolos donde se ubican los genes ribosomales, como el ácido ribonucleico y las proteínas. Contiene todo el material genético y dirige las funciones celulares, ¿sí? Contiene
el ADN, ¿sí? Y con decir esto ya sabemos de que tiene material genético y es el que dirige las funciones celulares. Funciones, C, blue, ahí está, celulares, ¿ya? Esas son las principales características de las eucariotas, ¿ya? Va, ahora, antes de seguir, vamos a definir las diferencias entre las células procariotas y eucariotas. Sabemos de que pues las procariotas pueden recibir otros nombres como procariontes o procariotas. Sus características principales son de que no poseen un núcleo celular. Vamos aquí a analizarlas. Acá, como nos podemos dar cuenta, no tiene un núcleo aquí porque yo se lo dibujé, pero este es el nucleoide, ¿sí? Que está libre, es como el espacio imaginario que se tiene en el núcleo, ¿ya? Este no posee un núcleo celular, ¿sí? Solo tiene como que el ADN ahí disperso, libre por la vida. No tiene organulos citoplasmáticos, ¿sí? Si se dan cuenta, a comparación acá, si miramos la célula procariota y la célula eucariota, aquí tiene un montón de organulos y acá no, a excepción de los ribosomas, ¿sí? Los ribosomas sí están acá, ¿sí? Pero ese es el único organulo, ¿ya? Estas son unidades sencillas en comparación con las eucariotas, se puede ver a simple vista. Si nosotros miramos acá una procariota y miramos acá una eucariota, vamos a ver de que es muy diferente, ¿sí? Aquí tiene más estructuras y pues más adelante vamos a ver de que tiene muchísimas más funciones, ¿ya? A comparación de la procariota. Y esta es propia del reino monero, ¿ya? Ahora la eucariota puede recibir otros nombres como eucariontes o eucarióticas. Sus características a comparación de las procariotas tienen un núcleo definido, si se dan cuenta acá, tienen un núcleo definido, ¿sí? Su ADN no está disperso ahí, sino de que los están encerraditos, ¿sí? El ADN está encerradito. Poseen numerosos organulos citoplasmáticos, como se pudieron dar cuenta, tiene acá uno, ¿sí? A comparación de las protistas. Son unidades complejas, ¿sí? Son mucho más complejas, como se les había dicho, y se encuentran en todos los organismos superiores, animales, plantas, hongos, algunos también son protistas, ¿sí? Ahora, les voy a subir unas cositas entre las características. Vamos a seguir hablando más características entre las células procariotas y eucariotas. Vamos a ponerlo. Sí, se los voy a ir diciendo, ¿ok? Va. Entre el tamaño, una célula procariota mide entre 1 y 10 micrómetros. ¿Sí? ¿Sí? Entre 1 y 10 micrómetros. Y el otro es la eucariota mide entre 10 y 100 micrómetros. ¿Sí? Ok. Ahora, la organización celular. En la procariota, esta es unicelular y la eucariota puede ser unicelular o pluricelular. La pared celular en la procariota está presente en la mayoría, si bien hay excepciones, ¿sí? Pero sí está presente en la mayoría. En la eucariota, solo las células vegetales presentan una gruesa pared, ¿sí? Una gruesa pared de pectina y celulosa. Ahora, membrana plasmática. La procariota tiene una bicapa lipídica con proteínas y glicoproteínas y carece de esteroides. Ahora, acá la eucariota presenta una bicapa lipídica compuesta principalmente por lípidos, entre ellos colesterol, proteínas, glicolípidos y glicoproteínas. Material genético. En la procariota, un solo cromosoma constituido por una molécula de ADN circular, ¿sí? ¿Qué tipo de ADN tienen las procariotas? Tienen un ADN
circular. ¿Sí? Esto sí se lo vamos a poner por aquí. ADN circular. ¿Ya? Luego, así, y se ubica libre en el citoplasma, ¿sí? Aquí solo tiene un ADN, ¿ya? Va. Ahora, en las eucariotas está constituido por más de un cromosoma, cuyo número varía según la especie, ¿sí? El ADN es lineal y pues está asociado fuertemente con proteínas específicas, como las histonas, que es lo que les había dicho, que son las histonas, son como, vamos a imaginarnos, un repaso, medio repaso, como que aquí está el ADN, entonces aquí hay proteínas, ¿sí? Y estas son las que ayudan a formar los cromosomas. En general esto es, ¿ya? Luego vamos a hablar más a detalle de esto, ¿ya? Va, ahora, envoltura nuclear. Las células procariotas no presentan una envoltura nuclear, a comparación de la eucariota, que está constituida por una doble membrana, ¿sí? Va, la procariota tiene un citoplasma que está en fase acuosa, que carece de citoesqueleto, y la eucariota está formada por el citosol y el citoesqueleto. Ahora, ribosomas. La procariota tiene un coeficiente de sedimentación de 70S. Esto no creo que lo vean, ¿sí? Es bastante muy específico, como tendría que ser, pero no estaría mal, ¿sí? Coeficiente de sedimentación de 70S, y la eucariota coeficiente de sedimentación de 80S, ¿ya? Ahora, los organelos. En las procariotas, como les dije, solo hay ribosomas, ¿sí? Los únicos organelos que tienen. Y en las eucariotas presentan diversos organelos con diferentes funciones, como lo podemos ver acá, ¿ya? La división celular. La procariota principalmente es a través de fisión binaria y yemación. Esto sí es bastante importante. La procariota sí se puede dividir, pero por un proceso llamado fisión binaria o yemación. La yemación, ¿sí? Y la eucariota también de igual manera tiene su división celular, que es a través de procesos de mitosis o de meiosis, ¿sí? Puede ser de cualquiera de los dos. El metabolismo. La procariota tiene un metabolismo anaeróbico y aeróbico. La eucariota solo tiene aeróbico, ¿ya? Va. Ahora pasemos a hablar de las divisiones de la célula eucariota. Acá esta puede ser esta puede ser animal o vegetal. Vamos a hablar primero de la célula animal, ¿ya? Vamos a pasar la imagen. Bueno, vamos a poner esta como la célula vegetal y vamos a hacer de que esta sea la célula animal para que quede justo pegado al dibujito, ¿ok? Va, entonces como se los había dicho, aquí está la célula eucariota, esta es la célula animal, ¿ya? Vamos a poner la cara por ok. Entonces la célula animal. La célula animal. Las células animales no tienen una pared celular, ¿sí? Son heterótrofas porque son incapaces de sintetizar su propio alimento, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. Vamos a marcar esto más grande. Vamos a ponerlo acá, ahorita. Una célula animal, ¿ya? Va. La célula animal que tiene. Son capaces de producir su propio alimento, entonces son heterótrofes.
Son heterótrofas, incorporando los nutrientes de los alimentos que poseen de otros seres vivos, ya que no poseen cloroplastos con clorofila para la fotosíntesis. Además, presentan lisosomas funcionales para la digestión adentro, y extracelular, fuera de la célula, endocitosis y exocitosis, ¿sí? Esto de endocitosis y exocitosis la vamos a ver en transporte de membrana, sí, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿sí? Presentan lisosomas, que es como el estómago de las células animales, ¿ya? Ahora, partes de las células animales, vamos a verlo aquí a continuación, ¿ok? Todas las células eucariotas animales y las vegetales van a tener un núcleo, ya que sería acá está su núcleo, y aquí adentro, como que esta bolita negra es el nucleolo, ¿ya? El núcleo es a la célula como el cerebro es al animal. En pocas palabras, el núcleo de la célula es el responsable de dictar las instrucciones para el funcionamiento correcto de muchos procesos biológicos. Es un elemento muy importante, ya que alberga el ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Contiene la información genética a heredar. Entonces, cuando estas células se dividen, este es como que la parte que dicta qué es lo que tiene que hacer la célula, ¿sí? El ADN unido a proteínas forma la cromatina, la cual al condensarse al momento de la división celular generan unas estructuras semejantes a hilos, que son los famosos cromosomas, ¿sí? El núcleo es un organulo, ya que se encuentra en el citoplasma. Ocupa hasta el 10% del espacio del interior de la célula y es el componente más grande de la célula, ¿sí? Estas son las descripciones del núcleo, ¿sí? Las células animales tienen un núcleo. Si no, vamos a dejar como que las partes de la célula animal por acá, ¿sí? Bueno, sí, te lo voy a escribir aquí como una lista. Partes de la célula, entonces. Partes de célula animal. ¿Ya? Va. Entonces, no sé cuál con este color. El primer parte de la célula es el núcleo. El segundo es la membrana celular. O también es llamada membrana plasmática. ¿Ya? Luego, esta es una delgada capa que rodea el citoplasma y separa la célula del exterior. Cuenta con unos poros o canales de proteínas que comunican al interior con el medio externo, gracias a las cuales ocurre el ingreso de sustancias útiles para la nutrición y la salida de aquellas que son desecho. Es una membrana semipermeable, ¿sí? Su composición se caracteriza por la presencia de una doble capa de fosfolípidos o bicapa de fosfolípidos, ¿sí? También está constituido por citoplasma, ¿ya? Se trata de la materia gelatinosa donde se llevan a cabo reacciones químicas, ya que contienen organulos o partes especializadas de la célula y el citosol, una sustancia incolora y de
consistencia semilíquida en la que se encuentran numerosas moléculas, ¿sí? Esto ya nosotros habíamos dicho que eran 3 partes fundamentales de una célula eucariota. Ahora vamos a ver las partes más específicas, ¿sí?, de la célula animal. Ahora sí vamos a escribirlo con un rojito, ¿sí? Son como que las más específicas. Está el retículo endoplasmático. Endoplasmático, ¿ya? Es un sistema de canales y sacos aplanados. Vamos a verlo por acá. Sería el retículo endoplasmático, que sería este por acá, ¿sí? El retículo endoplasmático, un sistema de canales y sacos aplanados e interconectados envueltos en una membrana. La elaboración, almacenamiento y transporte de algunas sustancias tiene lugar en este organelo. También otorga soporte interno, ¿sí? Luego está un organelo que es bastante parecido al retículo endoplasmático. Sí, es verdad, se me olvidó decir. Este retículo endoplasmático puede ser dos. Puede ser liso o puede ser rugoso, ¿ya? ¿A qué se refiere con liso y rugoso? El liso significa de que no tiene ribosomas. Acá, así como acá, ustedes se dan cuenta, este tendría que ser liso, ¿ya? Y el rugoso son ciertos retículos endoplasmáticos que tienen como que un montón de puntitos acá. Ustedes van a encontrar un retículo endoplasmático con un montón de puntitos. Es porque estos son los ribosomas, ¿sí? Tienen una función más para sintetizar proteínas, ya que los tiene acá incrustados de una vez, ¿sí? Así es como nosotros podemos diferenciar retículo endoplasmático liso y rugoso, ¿ya? Sigamos. Como se había dicho, un organelo que es bastante parecido es el aparato de Golgi. ¿Ya? Va. Entonces, el aparato de Golgi es el organelo que recibe las proteínas y los lípidos del retículo endoplasmático y en donde se realiza la recopilación de todas las sustancias que la célula expulsa a los lisosomas a través de membranas plasmáticas. Miren, pues, este es como un mini sistema, ¿sí? Como había dicho, el retículo endoplasmático almacena y transporta algunas sustancias que tienen lugar en este organelo, ¿sí? Entonces, este es el aparato de... de hecho, sí, aquí se los enseña, miren. Este es el aparato retículo endoplasmático rugoso y este es liso. Va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El retículo endoplasmático empieza a sintetizar proteínas, almacenar y demás, ¿sí? Como que las empaqueta. Entonces, luego que el retículo endoplasmático ya pasó una sustancia por todos estos canales de sacos, pasa y van directamente al aparato de Golgi. El aparato de Golgi es el que recoge todas estas sustancias como las proteínas y los lípidos, y aquí es como que el organizador, ¿sí? Dice cuál se va para afuera, cuál se consume dentro de la célula y demás, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta aquí, el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático son bastante parecidos, son sacos, ¿sí? Son como sacos, pero se diferencian entre que el retículo endoplasmático siempre va a estar bastante pegado al núcleo, ¿sí? Así como estos dos están bastante pegados al núcleo, ¿sí? Y el aparato de Golgi está bastante alejado. ¿Por qué es esto? Porque, como les digo, los retículos endoplasmáticos van jalando diferentes sustancias, se las entregan al aparato de Golgi y este las clasifica. Mira cuál se tienen que ir a los lisosomas, que ahorita vamos a ver cuál es la distribución, o se tienen que salir de las células. ¿Por qué? ¿Por qué los manda a los lisosomas? ¿Qué son los lisosomas? Lisosoma. Va. ¿Qué son los lisosomas?
Un lisosoma son los que facilitan la asimilación de sustancias al hacerlas más pequeñas. Se encargan de eliminar los residuos mediante la digestión de las sustancias no deseadas por el citoplasma. A la vez protegen las células de cuerpos extraños, ¿sí? Es como el estómago, ¿sí? Tiene un montón de ácidos y hace diferentes reacciones químicas, por lo que el aparato de Golgi define si pues lo sacan de la célula o si tiene que ser directamente catabolizado acá. Entonces los manda a los lisosomas y estos los degradan, ¿ok? Va. Vamos a ver, sí, también están los peroxisomas, que son bastante de igual manera confusos con los lisosomas. Peroxisoma, quiero ver si me está agrandando por acá. No está. Va, el peroxisoma. El peroxisoma son organelos que albergan una gran cantidad de enzimas necesarias para diversas reacciones metabólicas, ¿sí? Entonces, los lisosomas son como que estos conjuntitos, ¿sí? No nos muestran por acá. Sí, aquí está, mira, justo. Un lisosoma es como estas rueditas, ¿ya? Son como estas rueditas y aquí es donde se deshace todo. Aquí creo que no muestran los peroxisomas. Sí, no muestran. Ven, aquí está. Pero no. Es el relacionado con él. No están los peroxisomas. Pero básicamente son estos. Son los organelos que son como almacenes, ¿ya? Bueno, creo que también son llamados vesículas. Que son los que contienen un montón de enzimas. Entonces cuando se necesiten como que degradar ciertas cosas, los peroxisomas son los que dan como las enzimas para que se empiece a degradar ciertas sustancias, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los ribosomas. Bueno, sí, hablemos de los ribosomas. Ribosomas. Los ribosomas son partículas esféricas, como dije, son partículas esféricas, y pues si se dan cuenta aquí, ustedes se van a dar cuenta de que son un montón de partículas esféricas, pero los ribosomas son las partículas esféricas más pequeñas. Entonces, en todas las imágenes de células que ustedes vean, como que los puntitos van a ser estos ribosomas, ¿sí? Son las partículas que están formadas por ARN ribosómico y las proteínas. Las ribosomas pueden encontrarse en dos formas. Pueden encontrarse libres en el citoplasma o asociados a las membranas del retículo endoplasmático, como se los había dicho. Pueden estar aquí libres o pueden estar pegadas, así como acá se muestra, en el retículo endoplasmático, ¿ya? Estos son los encargados de elaborar moléculas de proteínas mediante la unión de aminoácidos. Esto es sumamente importante que se lo memorice. ¿Sí? Lo voy a apuntar por acá. Son los encargados de la síntesis. ¿Sí? Síntesis de proteínas. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar más de esto y más de cada función de todos estos, ¿sí? Pero en general es esto. Va. A ver. Sí, va. Luego está las mitocondrias. Mitocondrias, que son las que aportan energía a la célula por medio de la respiración celular y es donde se elabora el ATP, ¿sí? Y por último nosotros aquí tenemos a los centriolos. Voy a dar como que
descripción en general, porque más adelante vamos a ver más a detalle y vamos a hablar muchísimo más cuál es la función de cada uno, ¿sí? La estructura cilíndrica, esto es la estructura cilíndrica, que es la que participa en los procesos de división y en locomoción, ¿sí? Es decir, ayudan a dividir a la célula y también a moverse, ¿ya? Va. Ahora, el centrosoma solo se encuentra en la célula animal, ¿ya? Y pues solo son estas 12. Así. No expliqué muy bien acá, pero el núcleo también tiene su partecita llamada nucleolo, que es como que un mini núcleo dentro del núcleo, ¿sí? Básicamente es, miren, aquí está todo el núcleo y esta como bolita es el núcleo, ¿ya? Va. Ahora empezamos a hablar de las células vegetales, ¿ok? Células bueno, vamos a darlo con la célula vegetal, ¿ya? Va. Voy a poner una vez una fotito de cómo está, para que empiecen a darse como que a imaginarse cómo es la célula vegetal. Va. Aquí está la célula vegetal. Esta es la célula vegetal para que se empiecen a dar cuenta cómo es, ¿ya? Es como una forma que tiene diferentes lados, ¿ya? La célula vegetal tiene una pared celular de celulosa, es lo que es la diferencia de la célula animal. Si se dan cuenta, aquí esta célula vegetal, miren cómo tiene este gran pared celular, una pared celular muy gruesa, a comparación de esta célula animal. Miren su pequeña membrana. En cambio acá esta tiene una pared celular mucho más gruesa. Va. La célula vegetal tiene una pared celular de celulosa que hace que tenga bastante rigidez y por eso es de que está bastante gruesa, ¿sí? Además, estas células tienen los cloroplastos con clorofila, que son los que gracias a ellos pueden realizar fotosíntesis y por eso son autótrofas, ¿ya? Vamos a definirlo por acá. Son autótrofas. ¿Ya? Entonces, producen su propio alimento. Va. Las partes de la célula vegetal, de igual manera como los animales, tienen. Vamos a ver por acá. Partes de célula vegetal, ¿ya? De igual manera, así como las animales tienen un núcleo, tienen una membrana nuclear, ¿sí? No lo mencioné, pero sí, las animales también tienen una membrana nuclear, ¿sí? Que es toda esta es la que la rodea el núcleo, ¿sí? También tiene una membrana celular o plasmática, ¿sí? Solo le voy a poner acá celular. De igual manera, ahí, y pues acá se le añade lo que sería la pared celular,
por eso es bastante grueso, ¿sí? Pared celular, ¿sí? Todas las células vegetales van a tener una pared celular, que es una capa de estructura rígida compuesta principalmente por celulosa y cuya función es proteger la membrana plasmática, ¿sí? De igual manera tienen citoplasma, es el líquido que se encuentra dentro de la célula. Tienen un retículo endoplasmático, endoplasmático. Luego tienen su aparato de Golgi, ¿ya? Vamos a seguir por acá. Tienen su aparato de Golgi y tienen cloroplastos, ¿sí? Que es otra parte que lo define de los demás. ¿Sí? Vamos a marcarlo acá. Así, todavía vamos a hablar de otro más. Tiene cloroplastos y de igual manera tiene vacuolas, ¿sí? Estos son dos principales. ¿Qué son los cloroplastos? Los cloroplastos son los orgánulos más característicos de la célula vegetal, ya que gracias a estos son los que tienen la fotosíntesis. Aquí es donde se realiza el proceso de fotosíntesis. Estos contienen una sustancia de color verde o pigmento que recibe el nombre de clorofila y confiere a las plantas su distintiva coloración verde. Gracias a los cloroplastos que tienen la clorofila, las plantas son verdes, ¿sí? Acá nosotros lo podemos ver. Bueno, vamos a terminar de definir todo. Las vacuolas. Las vacuolas acá son como el estomaguito también, pero de las células vegetales. Son los que contienen líquido. Una vacuola es un orgánulo de considerable tamaño rodeado por una membrana. Gracias a las vacuolas, los tejidos de las plantas permanecen rígidos, ¿sí? Como les dije, son como que los estomaguitos, ¿sí? Almacenan bastante cantidad de líquido, ¿sí? Entonces, sí, porque como saben, pues las plantas no pueden consumir comida así sólida, así como los animales que tienen varios ¿cómo se les digo? Sustancias más sólidas, ¿sí? Las plantas mayormente solo absorben agua, ¿sí? Solo por eso se les ríe de agua. Entonces esto es como su estomaguito, ¿ya? Ahora como segunda y última están las mitocondrias. Mitocondrias, que ya sabemos de que esta es la que es como el motorcito de las células, ¿sí? Para ambas células. Creo que en la anterior no lo mencioné, pero las mitocondrias es este motor, el motor que le da energía a toda la célula, ¿ya? Ahora sí, vamos a verlo por acá. El retículo endoplasmático, que es el que siempre está cerca del núcleo, ¿ya? Está el núcleo, tenemos nosotros nuestro nucleolo, aquí sí se mira mejor, miren. Aquí todo esto es el núcleo y aquí adentro está el nucleolo. De igual manera, el núcleo puede tener varios nucleolos, ¿sí? Está el aparato de Golgi, como se les había dicho, el retículo endoplasmático produce sustancias, lo recibe el aparato de Golgi y demás. Están los cloroplastos, acá están los cloroplastos, ¿sí? Voy a poner una imagen más cercana de los cloroplastos para que ustedes vean y miren cómo se realiza la fotosíntesis, ¿sí? Acá están los cloroplastos, ¿sí? Pasa de estar por acá a esto, ¿ya? Esto es un cloroplasto. Son como pequeñas rueditas. Y adivinen que tienen estas rueditas. Tienen más rueditas pequeñas.
¿sí? Lo podemos ver por acá. Este cloroplasto, aquí es donde se realiza la fotosíntesis. Específicamente en dónde se realiza en los tilacoides, en la membrana de los tilacoides, ¿sí? Todo esto es un cloroplasto, ¿sí? Los cloroplastos son como una minicélula, ¿sí? Solo que aquí, en vez de tener un citoplasma o un citosol, tienen estroma, que es el líquido que recubre lo que está dentro, ¿sí? Son como pastillitas, como, no sé cómo decirlo, pero ustedes me entienden, son como pastillitas que están rellenas, ¿sí? Pueden imaginarse como un bubalú, ¿sí? Un bubalú tiene el líquido, entonces este líquido también puede ser llamado como el estroma, ¿sí? El estroma es el líquido que está dentro. Y pues adentro de este cloroplasto se encuentran diferentes mini rueditas, ¿sí? Que se encuentran agrupadas. Entonces a la agrupación se le llama grano, y pues a la agrupación de todos estos como rueditas que son llamados tilacoides se le llama grano, ¿sí? No creo que les venga mucho esto, pero simplemente la fotosíntesis específicamente, muy específicamente ocurre en la membrana de los tilacoides, ¿ok? Va. Luego está la vacuola. Miren, la vacuola es muy grande. Si ustedes la van a diferenciar bastante rápido, porque la vacuola creo que es, si no es que el primero, es el segundo organulo más grande de toda la célula. Miren, aquí está la vacuola. Según yo, la célula vegetal puede llegar a tener solo una vacuola, o de hecho pueden llegar a tener más, sí, pero tiene que tener una vacuola, ¿sí? Entonces, esta vacuola es bastante grande, miren, está llena de agua. Aquí están los peroxisomas, miren, aquí están los peroxisomas, los que habíamos dicho. Estas células vegetales también tienen peroxisomas, ¿sí? Va. Entonces, vamos a ver. Sí. Va. Y pues básicamente es esto. ¿Sí? No hay mucho de qué hablar. Solo serían los como que principales que los difieren. ¿Sí? Sería, vamos a ver, vamos a ponernos con azul. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo con azulito. Va. Pues, ¿cuáles serían estos organulos como que más diferentes? ¿Sí? No, acá. Son los cloroplastos, las vacuolas. Ahí está. Cloroplastos, vacuolas y la pared celular. Vamos a probar. Sí, queda igual. Va. Entonces, estos son los tres que se diferencian, ¿ya? Creo que sí, solo estos tienen que ver para los vegetales. Va, ahora sí. Aunque tanto las células animales como las vegetales son eucariotas, hay bastantes diferencias entre estas. La mayoría son estructurales. La principal diferencia entre una célula animal y una célula vegetal es que las células vegetales poseen una pared celular. Como se pudieron haber dado cuenta, es bastante diferente ver una célula animal a ver una célula vegetal. Vamos a hacer esto más grande. Después eso. Ahí está. Miren, esta es una célula animal y esta es una célula vegetal. Miren la gran diferencia. Sí, miren la gran diferencia. Este es como que más. Este es un hexágono. Sí, miren, y este es un círculo. ¿Sí? Entonces hay bastante diferencia entre estas dos células. ¿Ya? Va.
las células, como dije, las células vegetales poseen una pared celular, que es lo que le da esta característica de ser, tener como estos, miren estos como que protuberancias, por así decirlo. Miren esas cositas que le salen por acá, es gracias a la pared celular, ¿sí? Entonces, la pared celular se compone principalmente de celulosa, ¿sí? Pared celular. Vamos a ponerlo por acá. Pared celular. De celulosa, principalmente, ¿sí? Celulosa, ¿ya? Es responsable de la rigidez celular porque, pues, como ustedes saben, las plantas tienen que ser bastante rígidas, ¿sí? Sus tallos principalmente. Los tallos de las plantas tienen que ser bastante rígidos porque imagínense una planta que sea como... que no tenga rigidez, ¿sí? Que sea como algo blando, algo aguado. Imagínense sería una planta bastante rara, ¿sí? Pero necesitan ser rígidas y tener un tallo bastante fuerte, ya que necesitan llegar a tener luz y diferentes cosas. Entonces para esto necesita una altura, ¿sí? No es necesario que tengan altura, pero por esto es una de las razones de las que necesita tener bastante rigidez el tallo. ¿Sí? Ya que las células de estas resultan en una forma rectangular fija, como las células animales no tienen esa estructura, puede observarse que su forma es redonda e irregular, ¿sí? No todas las células vegetales van a ser así como esta, ¿sí? Otras pueden ser un poco más redondas, no necesariamente tienen que tener aunque estas líneas por acá, ¿sí? Las células animales tienden a variar mucho de apariencia. La pared celular de las plantas les permite soportar la alta presión de su interior sin llegar a estallar, ¿sí? Debido a esto, las plantas son capaces de acumular grandes cantidades de líquido en la vacuola principalmente, ¿sí? En cambio, las células animales que solo poseen una fina membrana suelen estallar cuando absorben demasiada agua, ¿sí? Tanto las células animales como las células vegetales tienen un núcleo definido que contienen los cromosomas y produce división celular y demás, ¿sí? El núcleo está protegido y rodeado por el citoplasma, un líquido acuoso similar a un gel. A su vez, el citoplasma se mantiene en la membrana celular. Todas las células animales tienen centriolos, mientras que solo una minoría de plantas poseen células que tengan esta estructura, ¿sí? No, así como acá, creo que no hay. Sí, aquí no hay centriolos. ¿Sí? ¿No? Aquí no hay centriolos, si se dan cuenta. En cambio, en todas las células animales hay centriolos. En cambio, en las plantas son algunas las que tienen centriolos, ¿sí? Además, las células vegetales tienden a tener una gran vacuola central que puede representar hasta el 90% del volumen celular. ¿Ya vieron? Como se los había dicho. Las vacuolas de las células animales son más pequeñas y contienen materiales de desecho que al no poder ser utilizados son secretados, ¿sí? En las células vegetales, las vacuolas contienen agua y mantienen la turgencia de la célula. En las de los animales solo almacenan agua, iones y residuos, ¿sí? Otra gran diferencia importante entre animales y vegetales es que estas últimas tienen cloroplastos, que son usados en el proceso de fotosíntesis, que permite a la planta transformar la luz solar en alimentos para las células, ¿sí? Los cloroplastos tienen su propio ADN y tienden a dirigir su propio trabajo. Los animales carecen de estos cloroplastos y es por esta razón que no pueden alimentarse solamente de luz solar, ¿sí? Ok, vamos a ver. Creo que puedo agrandar esto por acá. Y de igual manera esto por acá. ¿Sí? Y pues estas serían ambas. ¿Ya?
células animales y células vegetales. ¿Ves? Muy bien. Vamos a escribir voy a escribir unas diferencias entre células animales y vegetales, ¿sí? Las diferencias son de que la célula animal no tiene plastidios, mientras que para la célula vegetal es de vital importancia, ¿sí? Como les dije, más adelante vamos a ver las definiciones de todo esto, ¿sí? Pero como diferencias son estas. El número de vacuolas en la célula animal es mínimo, mientras que la célula vegetal presenta muchos grupos de vacuolas, como se los había dicho, o una vacuola muy grandotota, ¿sí? La célula animal posee un centrosoma, la célula vegetal no. La animal posee lisosomas y la vegetal no. La animal no tiene fotosíntesis, la vegetal sí lo tiene. La nutrición de la célula animal es heterótrofa y la vegetal es autótrofa. La vegetal tiene una forma prismática, en cambio la célula animal puede tener formas muy diferentes, ya sea alargada, con forma de estrella, más plana y etcétera, ¿sí? Tanto la célula vegetal como el animal posee membrana celular, pero la célula vegetal cuenta además con una pared celular de celulosa que le da rigidez. La célula vegetal contiene cloroplastos, ¿sí? Organelos capaces de sintetizar azúcares a partir de dióxido de carbono, agua y luz solar, el cual los hace autótrofos. Producen su propio alimento y la célula animal no los posee, por lo tanto, no puede realizar el proceso de fotosíntesis. Las vegetales pueden reproducirse mediante un proceso que da por resultado células iguales a las progenitoras. Este tipo de reproducción se llama reproducción asexual. En cambio, las células animales pueden realizar un tipo de reproducción llamado reproducción sexual, en el cual los descendientes presentan características de los progenitores, pero no son idénticos a ellos, ¿sí? Aquí nos podemos dar cuenta que los vegetales siempre van a reproducirse y siempre van a tener células que son igualitas, ¿sí? Y las animales tienen diferentes características, ¿ok? No son completamente idénticos. Y pues básicamente solo sería esto para la célula. Más adelante vamos a ver la estructura de la célula, como se los había dicho. Tiene diferentes organelos, entonces son bastantes organelos los que hay que describir, y vamos a describir bastante más a detalle su función, en dónde están, cómo están conformados y demás, ¿ok?